Muy buenas noches, Félix Díaz. Es un honor hablar con usted. Sí, muy buenas noches. Contanos un poco cómo llegás, cómo es tu camino de Formosa a acá, a Buenos Aires, a la carpa que tiene la comunidad COM en reclamo a que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner los reciba. Bueno, todo esto se inició en el año 2010 cuando hemos sido reprimidos por parte de la policía de la provincia de Formosa. Y desde ahí hemos podido trasladarnos hasta acá en Capital Federal reclamando justicia por la muerte de un hermano nuestro, Roberto López, y de ahí se inició esta lucha que venimos haciendo. Y ahora creo que ya no es solamente el COM, sino que la lucha está llevando adelante la COPIWINI, que es una organización indígena formosa, que está compuesto por 4 pueblos, COM, Pilagá, Huichí y Nibaclé, que son las que sostiene el acampe en este momento. Vos puntualmente sos el carayé de los COM. ¿Qué es el carayé? Es una autoridad con su gente, es como un servidor de la comunidad. Y ¿lo elige el pueblo? ¿Lo elige alguna autoridad estatal? ¿Cómo es? Es la misma comunidad indígena la que elige y me han puesto ese cargo, de la cual me han honrado de poder llevar la voz de los hermanos que no pueden salir de sus casas, institucionalmente hablando sobre el reclamo a través de las cuestiones jurídicas. Y estamos así con muchas dificultades, pero creo que es un aprendizaje muy interesante en nuestra lucha, porque nosotros entendemos que somos la imagen de los pueblos indígenas del país, y creo que también a nivel regional, porque todos los pueblos indígenas están luchando por el mismo objetivo, la recuperación de sus territorios que hoy están en manos de empresas multinacionales, estados que muchas veces tratan de silenciar nuestra voz, pero hoy en día hemos podido avanzar usando los derechos constitucionales que se ha logrado mediante lucha de nuestros líderes, que fueron los primeros en lograr que se incluyan los derechos indígenas. Ustedes están luchando por la recuperación de los terrenos que ustedes tenían, y también hay otros ítems por los cuales siguen esta lucha. El tema central de todo esto es el tema del reclamo territorial, que es el origen de los conflictos, no solamente de nosotros, sino que varios pueblos, como el caso de los mapuches, los coya de Salta, los guaraní de Misiones y los tom del Chaco, están pasando lo mismo. Por eso nos sentimos como orgullosos de ser voceros de los pueblos indígenas, de poder plantear ante el Estado esta problemática territorial que nos afecta todos los pueblos indígenas por el tema de extractivismo, la soja, la minería y también la ganadera, que son problemas que afectan directamente los pueblos indígenas. Ustedes en 1940, el gobierno de aquel momento declaró 7.000 hectáreas como reserva indígena, ¿no es así? Y de a poco los distintos gobiernos más contemporáneos fueron de alguna forma siendo negociados también con esas tierras. ¿Ese es el origen del conflicto? Nosotros, a partir de la investigación de la historia de la comunidad, que fue muy variada, pero la comunidad siempre ha sostenido de que el año 36 ha tenido 10.000 hectáreas y que fue decretada en el año 40 con el gobierno nacional, cuando era territorio nacional, y se ha convertido como reserva indígena, y se ha ratificado en el año 52, 63, 77, y después viene de vuelta la democracia en el año 83, y el 85 asume el gobierno justicialista Formosa, y ahí manipuló esos límites territoriales que hoy están siendo conflicto con los pueblos indígenas de mi comunidad. Para graficar un poco, ustedes pueden llegar a tener casas, asentamientos donde ustedes viven, y de repente
viene una empresa y los quiere desalojar. Eso puede llegar a ser un conflicto, ¿no? No es que puede pasar, ya pasó este hecho lamentable, porque el gobierno de la provincia le cede a particulares a nuestra tierra en el año 2007 y desde ahí le entregan a la Universidad Nacional de Formosa y después tiene una gran parte, le han cedido a la institución de parques nacionales y se ha convertido como áreas de conservación, y desde ahí hemos podido como notar la discriminación que sufrimos por este organismo de área protegida, persiguiendo a nuestros jóvenes cuando van a la pesca, a la recolección, la caza y también la medicina, y eso ha generado mucho conflicto. En la época de Menem, una época muy dura, que hemos pasado muchísimas dificultades, y eso creo que nos dimos cuenta de la falta del territorio, nos ha generado mucha hambruna y también enfermedades, producto de la falta de alimentos y de medicina tradicional. Félix, contanos un poco cómo fue tu camino en los distintos espacios políticos, porque te leí, te escuché en varias entrevistas y vi que estás bastante formado, tenés una capacidad discursiva para describir los conflictos que ustedes tienen, los reclamos, bastante buena, y quería saber cómo comenzó, digamos, tu lucha, si la considerás política y en qué espacio. Sé que te ayuda Adolfo Pérez Esquivel del CERPAG, el CELS también hace lo suyo. ¿Te formaste con ellos o estuviste en actividades de otros partidos políticos? Yo creo que he aprendido muchas cosas en diferentes espacios, porque he sido militante social de diferentes partidos políticos de la oposición, porque nunca me gustó el maltrato de los grandes partidos políticos, como el caso del justicialismo y la UCR, que han sido como los únicos partidos que compiten siempre en los espacios de la función pública y han usado siempre a los pueblos indígenas y tienen la misma política que el oficialismo. Entonces también he pertenecido a espacios así de la Iglesia Católica, como la formación política, y creo que eso me ha servido mucho para poder aprender cosas nuevas y incorporar en la lucha. Y también he trabajado como corresponsal de un medio de comunicación indígena en el año 2003 hasta 2007, que creo que eso me ha servido mucho para poder conocer la labor de un periodista, de investigar, informarse y también transmitir los derechos que uno tiene para poder ayudar a la gente que entienda de que el derecho humano es universal, y a través de eso creo que me ha servido también a entender mínimamente las cuestiones sociales, porque hasta en ese momento yo no sabía la existencia de los derechos indígenas, pero a través del acercamiento a muchos líderes indígenas que han marcado nuestro camino mediante la resistencia y también la lucha en defensa de sus territorios y su cultura, creo que eso me dio la posibilidad de poder conocer a mucha gente que ni siquiera se conocen, su historia, su lucha, que han muerto por diferentes maneras, porque he conocido líderes que han muerto en sus casas por enfermedad o por pobreza, por solo hecho de no negociar los derechos de los pueblos indígenas. Entonces es ahí donde me doy cuenta de que luchar por los derechos indígenas no es fácil, tampoco no es favorable, pero uno tiene que saber que esta lucha no es por una función pública, sino es por la vida misma, que uno defiende sus territorios, porque ahí está la fortaleza física y espiritual de los pueblos indígenas. Claro. Félix, a vos te recibió el ministro Randazzo en su momento. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Llegaron a un acuerdo? ¿Pudieron coordinar actividades? ¿Por qué quieren ser recibidos por la presidenta? ¿Qué le quieren decir a la presidenta?
nosotros en el año 2010, después de la represión que sufrimos en Formosa, en nuestra comunidad, nosotros fuimos atendidos por Florencio Randazzo como ministro del Interior, pero al principio él fue muy defensivo, el planteo nuestro, no quería aceptar porque decía de que nosotros éramos los perturbadores de la paz social en Formosa, porque en ese momento estaba jefe de gabinete Aníbal Fernández, porque yo cumplía una función dentro del INADI como delegado del pueblo indígena en Formosa, y también tuve mucha presión por parte de las autoridades nacionales, porque yo nunca cedí la lucha de los pueblos indígenas, a pesar de ser funcionario del Estado Nacional. Mi idea es llegar a la función pública y trabajar a favor de los pueblos indígenas, luchando en defensa de sus territorios, y a partir de ahí se ha iniciado una mesa de diálogo, pero con la condición de que Randazzo me pidió a mí para que volviera a mi comunidad y competir en las elecciones que ellos han propuesto. Y fuimos al territorio el mes de junio del 2011 y la comunidad decidió elegirme a mí para ser el caracé, y nos enfrentábamos con el oficialista Cristino Sanabria, que es descendiente del cacique Fernando Sanabria, que es hijo de Trifón Sanabria, quien fue el que consiguió la reserva indígena en el año 36 y 40, que son los que están entregando al gobierno provincial esa reserva que ha logrado mediante lucha de nuestros mayores en esos años. Una pregunta, Félix, Mateo te habla. Sí, Mateo. Hoy en día, esta figura del cacique, que yo te escuché en varias entrevistas explicar que es una función hereditaria, que fue creada por el Estado, ¿hoy tiene algún rol político concreto en lo que es la vida cotidiana del territorio o está como a un papel simbólico? Sí, es un papel simbólico más que nada, porque no tiene respaldo jurídico. Ahora, si es presidente de una asociación, sí es una persona jurídica, así como nosotros tenemos un DNI, claro, y somos personas jurídicas. Entonces, esos derechos legales no tiene el cacique. Eso es una figura tradicional, ancestral, pero es simbólico nada más. Por eso no tiene autoridad sobre el territorio, sobre los pueblos, porque es una forma de transmisión hereditaria. Claro, entonces la mayoría de los caciques que hoy están siendo usados por el Estado, tanto nación como provincia, son los que ceden los territorios a cambio de una función pública, de una casa, de un auto, un sueldo, y toda esa figura que está dañando mucho a las familias indígenas en diferentes pueblos de indígenas que habitan en este país. Por eso hacemos diferencia esa lucha que hacemos por ese lado, porque no queremos seguir ese mismo camino que han sido traicionados por estos líderes que deberían ser los defensores de sus territorios. Claro. Félix, ¿qué es lo que le plantearías a la presidenta? Nosotros lo que más queremos es que la presidenta destrabe el conflicto mediante un diálogo, sentarnos a fijar agenda, cuáles son la labor que podamos tener y cuál es la propuesta que tiene el Estado Nacional hacia el tema indígena, porque sabemos que la presidenta da mucho discurso sobre este tema de la inclusión que hace a los pueblos indígenas. Sí. Yo me acuerdo del discurso que ella dio en Salta en el año 2009, cuando decía a nadie, eso es lo que textualmente decía, nadie ustedes como pueblo indígena nunca agradezca a ningún gobernante ni un funcionario público, porque la reparación histórica que tiene este gobierno es otorgarle a ustedes el derecho a tener dignidad, a recuperar sus territorios. Entonces nunca agradezca a nadie, porque ustedes son merecedores de este derecho constitucional que ha sido creado mediante lucha de sus ancestros. Entonces esos discursos lo tomamos como algo serio, compromiso de la misma jefa de Estado de decir eso, y nosotros lo tomamos
no como oposición, sino más bien es como creer que el Estado argentino tiene que ser el garante del respeto hacia nuestra identidad cultural y también poner en práctica la figura, la interculturalidad, que son figuras muy importantes dentro de la sociedad y el mundo indígena. ¿Y qué sentís, Félix, cuando escuchás a Cristina Fernández de Kirchner teniendo este tipo de discursos de inclusión social a los pueblos originarios de la República Argentina, como así también la estatua de Juana Zurduy, y que de repente no los reciban a ustedes o sigan existiendo este tipo de conflictos en las zonas donde ustedes son originarios? Y la verdad que para nosotros es un tema muy difícil de entender, pero después uno investigando la historia de los pueblos indígenas, siempre fue así. Ningún gobernante ha favorecido los pueblos indígenas. Siempre los gobernantes que pasaron, como en la época del general Perón, nosotros creíamos, a través del relato de nuestros ancianos, decían de que Perón era el mejor presidente que tuvo Argentina, incluyendo los pueblos indígenas. Pero después, cuando uno va investigando, nos encontramos la sorpresa de que Perón mandó a matar los pueblos Pilagá en el año 1947, en Formosa. Entonces uno se da cuenta y después mandó a expulsar a los Coya en el año 1946, que venían de Jujuy justamente reclamando la devolución y la garantía del territorio que ocupaban. ¿Y por qué pensás? Pero uno se entera de que la historia misma de este país nunca fue favorable para los pueblos indígenas. ¿Y por qué no fue favorable? Y por las cuestiones territoriales, porque la colonización que se fue ampliando, lo que necesita es territorio para producir, para generar ingreso económico a través del ganado, a través de agricultura, a través de la explotación de los recursos naturales como la minería, el petróleo. O sea, el territorio para el Estado es una riqueza que para nosotros vemos también es una riqueza, pero para la vida, no en las cuestiones económicas. Porque tener una buena salud es un símbolo de dignidad y calidad de vida, tener un aire puro, agua sin contaminada, monte que pueda conservar para poder desarrollar las vidas que existan en ese lugar, debajo del suelo, que también hay vidas, los seres nocturnos, o sea, hay una multiculturalidad de vida que ni siquiera sabemos cómo son y quiénes son, pero sabemos que existen diversidad de vida en este planeta. Félix, ¿cómo viven allá ustedes en Formosa, en sus comunidades? Y esta pregunta te la hago porque en la semana se escuchó la voz de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, diciendo que su provincia tiene la mejor redistribución de riquezas de la República Argentina. Sí, para el gobierno siempre puede decir lo que quiere, pero nosotros sabemos perfectamente cómo la estamos pasando. Ellos muestran obra, hospitales modernos, pero no tienen médicos, no tienen insumo para investigar las enfermedades, y también hay buenas escuelas modernas en medio del monte. Colocan baños modernos, pero no tienen agua, no tienen luz, colocan computadora, no tienen energía eléctrica, no hay señal de internet. Entonces esa burla que él hace hacia los pobres no es solamente a los indígenas, sino a los campesinos también. Y eso, si uno va a investigar eso, puede darse cuenta de que todo lo que se hace, así como a nivel nacional, se está inaugurando grandes obras. Pero ¿por qué los campesinos o los productores del país siempre protestan, reclaman precio justo, un salario digno para los obreros? O sea, hay un malestar social. Entonces yo creo que eso uno no tiene que ir lejos para poder saber qué es lo que nos pasa como Argentina y qué es lo que pasa a la ciudadanía, porque los políticos, nosotros votamos a una persona para que sea nuestro gobernante, después se convierte en patrón y nos explotan
hasta nos venden nuestro país y nos convertimos siempre como la escoria de un Estado, por solo hecho de pertenecer a una familia pobre. Argentina no tiene que ser así. Argentina es un país rico, lleno de capacidad de gentes honestas, que nunca se meten en la política porque saben que la política es corrupción, y muchos de nosotros que no estamos en medio de una campaña electoral nos afecta a nosotros porque no hay un interés electoral sobre nosotros. Una pregunta, Félix. Y la política, que hoy claramente vemos que la corrupción es generalizada, todo lo que vos describiste, me parece que todos tenemos en claro que es así. Y mi pregunta es, ¿debería ser así? ¿Crees que puede ser de otra forma? ¿Que se puede organizar esto de otra manera? Yo creo que todos podemos aportar algo. Yo como líder indígena hago lo que puedo para salvar vidas. No soy médico, no soy un profesional, pero el valor de la vida tiene que ser el centro de la mayor importancia de todos nosotros. No importa lo mínimo que hacemos de socorrer a alguien que necesita ser asistido, traslado, comida, medicamento. Entonces no es necesario ser funcionario. Tenemos que estar al servicio de la gente que realmente necesita. Claro. Si nosotros no hacemos nada y solamente criticamos al Estado, creo que el Estado va a seguir haciendo esto, porque el Estado se convierte como una empresa, se adueña de los recursos del pueblo, y nosotros siempre somos observadores de nuestro padecimiento. Nosotros somos actores directos de esta política. Si queremos ser incluidos, tenemos que hacer una lucha y proponer al Estado que nos dé la posibilidad de participar en una política integral, y no solamente como un objeto que nos convertimos solamente ser importante en la elección por sufragar, cumplir nuestra obligación cívica. Claro. Y luego asume un gobierno cuando se denuncia, y observamos como el caso de varios funcionarios nacionales que están siendo investigados, que nunca se mencionan. Vemos realmente cómo la sociedad es como se silencia, de no poder hacer nada, solamente observa los robos que hacen los funcionarios hacia el pueblo. Y Félix, y para hacerlo gráfico, antes del año 85, que es cuando empiezan a tener problemas con los terrenos, ¿cómo era su vida? ¿Cómo era la vida de la comunidad COM? Yo en esos años creo que hemos observado que en la época del doctor Alfonsín era un inicio de una democracia que para nosotros muy recordada, porque ahí tuvimos la posibilidad de crecer como pueblo, porque trabajábamos en la pequeña agricultura y teníamos la libertad de ejercer nuestra forma de vida como cultura Claro. indígena. Uh-huh. Ahí podíamos cazar, pescar, recolectar y después sembrar producto que le beneficia al Estado, como el caso de banana, algodón, maíz, todo lo que se produce en el terreno nosotros hacíamos. Y creo que fue la época de Alfonsín, era la etapa más linda que pudimos ver, a pesar de no tener la posibilidad de crecer como debería, pero fuimos mínimamente beneficiados. Alfonsín, cuando le dio tierra a una comunidad paraguaya, ahí en la zona de Buenavista, acompañó en ese momento al gobernador Floro Bogado, no, Vicente Joga creo que fue el gobernador, que fue el que concretó esa familia paraguaya que estaban usurpando nuestras tierras. Le cedieron tierra para que se retiraran de nuestro territorio, y ahí no hubo conflicto. Se han retirado familias que se fueron beneficiarios de un territorio que ellos le correspondía como seres humanos, y creo que fue la única etapa que pudimos ver de que hubo voluntad política para resolver los conflictos, y no a través de la judicialización, sino mediante una negociación política que ha servido mucho a ambos lados, tanto a nosotros como el otro sector.
Muchísimas gracias, Félix Díaz, por la comunicación telefónica y te deseamos muchísima suerte en la continuidad de tu lucha. Igualmente, muchas gracias por el espacio. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasaba la palabra de Félix Díaz, líder que está ahí acampando en la 9 de julio y Avenida de Mayo.